Muy temprano, bueno, ya tarde, en 1914, temprano en 1915, diciembre 14, enero de 15, Carranza va a empezar a hacer una serie de reformas sociales. Va a decretar, por ejemplo, la ley del divorcio, la ley del municipio libre, la ley de la convivencia familiar, la ley agraria del 6 de enero de 1915, es decir, una serie de leyes que empiezan realmente a reformar socialmente al país. Y esto le va a traer un problema muy grave a Carranza. Una vez que él hace y decreta estas reformas, está violando la Constitución del 57. Entonces, restaurar el orden constitucional, como lo decía el Plan de Guadalupe, se vuelve un problema. En el momento que se restaura el orden constitucional, estas reformas, como violan la Constitución del 57, quedan completamente derogadas, digamos. Y entonces Carranza no ve cómo puede darse la pacificación del país derogando estas reformas. Y por lo tanto decide mejor reformar el Plan de Guadalupe. Y entonces dice, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer todas las reformas que se requieran, y una vez hechas esas reformas, entonces restablecemos el orden constitucional para que el Congreso General, el Congreso Constitucional, ya restaurado, sea el que ratifique las reformas. Y así opera Carranza durante todo 1915, haciendo estas reformas. Ahora, el problema que tiene una vez que vence a los villistas, que logra controlar militarmente al país, digamos ya para finales de 1915, Carranza está básicamente en control de todo el territorio. El problema que él se enfrenta es cómo organizar una elección para restaurar los poderes constitucionales, pero asegurar que sean los revolucionarios los que ganen las elecciones. Él no encuentra una solución para esto, no solamente porque controla militarmente el país, pero no controla los aparatos electorales. Es decir, esto es un problema, es decir, abrir la democracia inmediatamente y decir, bueno, pues vamos a votar, eso significa que los grupos políticos locales van a controlar las elecciones, y eso pues no le aseguraba de ninguna manera a Carranza un control sobre ese Congreso, no personal, sino de simpatizantes revolucionarios. Entonces muchos de sus asesores le dicen, el problema que tienes es que si restauras el Congreso y ese Congreso no ratifica las reformas, estamos desde el principio, y entonces no podemos pacificar el país. Y Carranza por eso decide modificar una segunda vez el Plan de Guadalupe para poder convocar a un Congreso, pero constituyente. Esto es muy, muy importante. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre convocar elecciones para un constituyente y convocar elecciones para un Congreso constitucional? La diferencia es que Carranza le da al constituyente un proyecto de reforma. Esto es, digamos, parte de la genialidad que tuvo Carranza a la hora de hacer la Constitución del 17. Él hace un proyecto de reforma y le dice al constituyente que solamente puede debatir el proyecto artículo por artículo, no lo puede discutir de manera general. Entonces esto va, digamos, a mantener al constituyente dentro de ciertos límites que Carranza piensa que son adecuados. Y la otra cosa es que solamente les da 2 meses para deliberar. Si ustedes tienen que tener una constitución en 2 meses, si más allá de 2 meses no logran tener la constitución, pues entonces desbandamos el Congreso. Villa, acuérdense, en marzo de 1916 ataca Columbus, y esto provoca la expedición punitiva, y es esta expedición la que está en parte del territorio, ¿no? Entonces Carranza tiene el problema de la expedición punitiva y del villismo, ¿no? Y esto hace que el constituyente pueda negociar y pueda llegar a acuerdos mucho más fácil, ¿no? Que de otra manera pues no se hubieran dado. Ahora, un último elemento muy importante del constituyente es que para los artículos clave, estos artículos que no se encuentran en la propuesta original de Carranza, pero que hoy consideramos, pues digamos, el alma de la Constitución de 1917, los que hacen las propuestas de redacción de esos artículos siempre son los operadores políticos de Carranza. Es decir, Carranza sabía desde el principio que el constituyente iba a exigir estas reformas, y por distintas razones él no las incluye en su proyecto.
Les doy básicamente 3 razones. La primera es simplemente que para Carranza muchas de estas cosas debían de ser legislación secundaria y no legislación constitucional. Por ejemplo, él pensaba que lo laboral, la reforma laboral, debía ser una cuestión estatal. Que cada Estado debería, de acuerdo a sus condiciones, introducir sus propias reformas laborales. Que no tenía caso en un país tan diverso como México tratar de establecer reformas, digamos, de ese tipo a nivel constitucional. Lo mismo con la reforma agraria, por ejemplo, ¿no? Que ya tenía además la ley del 6 de enero de 15. Entonces él no consideraba una necesidad, ¿no?, de esto dentro de la Constitución. Una segunda razón por la que no propone esto es que es una estrategia de negociación muy conocida, ¿no? Si yo le doy al constituyente una propuesta radical, puede ser que terminemos en un extremo que de plano no es correcto desde mi punto de vista, ¿no? Entonces Carranza inicia su negociación desde una posición conservadora, de modo que a la hora de que pueda debatir el constituyente, pues sí, salga legislación, digamos, reformista, pero no radical, digamos, entre comillas. Y la tercera razón es porque algunas de las reformas sí completamente no compartían. Por ejemplo, para Carranza era muy importante que no hubiera persecución religiosa, que hubiera completa libertad de cultos. Esto era por 2 razones. La primera era su educación liberal, y para Carranza era como muy claro, ideológicamente hablando, que la revolución tendría que ser liberal en ese sentido y permitir igual todos los cultos. Pero una razón más pragmática, era la enemistad con Estados Unidos. Sí, Carranza pensaba que la persecución a la Iglesia Católica iba a detonar, digamos, presiones internacionales, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, el artículo 3 nunca lo compartió, digamos, ese sí, no fue ni propuesta de Carranza, ni fue nunca autorizado por él, y de hecho, él, va a tener algunas expresiones como que va a ser ingobernable el país con un artículo, digamos, tan radical, ¿no?, que tenía básicamente nombre y apellido, ¿no? En ese momento, toda la legislación anticlerical se refería básicamente a la Iglesia Católica. De hecho, también como dato curioso, Carranza va inmediatamente que empieza su gobierno constitucional, va a tratar de reformar el artículo 3 y va a fracasar, ¿no? Carranza es el único presidente que hemos tenido en 1917 y la fecha, y hoy en día, que no ha podido modificar, que no pudo modificar la Constitución. Carranza no le modificó una sola coma. No pudo. No es que no haya querido, simplemente no pudo. Todos los demás presidentes, todos, absolutamente todos, han modificado la Constitución. Esto nos habla de 2 cosas. La primera es que, Carranza efectivamente dejó de liberar al Congreso Constituyente en cierta latitud, con cierta libertad, ¿no? Es decir, aprobaron el artículo 3, que para nada era una cuestión con la que estuviera contento. La otra es que durante su periodo constitucional de 1917 a 1920, él difícilmente podemos decir que controló el Congreso, ¿no? Él trabajó también con un Congreso que no pudo controlar, que en muchos momentos fue básicamente opositor, y con una Suprema Corte también muy conservadora, ¿no? Se ha dicho mucho en la historiografía, por ejemplo, que Carranza en realidad nunca quiso aplicar el artículo 27, es decir, nunca quiso una reforma agraria de verdad profunda. Y esto es una mentira. Si ustedes van al archivo de la Suprema Corte, se van a encontrar con innumerables amparos entre 1917 y 1920 de terratenientes que se amparaban en contra de la reforma laboral y cómo la Corte les concede estos amparos. La reforma agraria, ¿no? Entonces, la Suprema Corte era un freno para la reforma agraria. Carranza no tuvo esa libertad. Y la reforma agraria en realidad no va a ser un hecho en México, sino hasta la reforma de la Corte. Hasta 1928, que logra Obregón la primera reforma de la Corte, es que se va a empezar realmente a hacer la reforma agraria. Y
la reforma agraria se va a ir a fondo después de la segunda reforma a la Corte con el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero Lázaro Cárdenas es el que por fin va a ser una Corte muy alineada con el Ejecutivo y que le va a permitir hacer los grandes repartos agrarios que hizo, ¿no? En su sexenio entre 1935 y 1938, ¿no? Los más importantes ya sabemos en Michoacán, en la Laguna, en Yucatán.